Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que te conectas en esta transmisión. Vamos a comenzar. Quiero invitarte para que puedas invitar a otros a conectarse y que también se unan para poder escuchar esta transmisión y que Dios también pueda hablar a sus corazones. Vamos a orar y vamos a dar inicio a este tiempo. Espíritu de Dios, gracias te damos, porque sabemos que cada vez que nos conectamos para escuchar, Padre, la palabra, tú también te encuentras ahí. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás. Y aquí ya estamos 4, 5 conectados, Señor. Y quizá algunas personas lo hagan posteriormente, escuchen este mensaje. Pues yo quiero que puedas hablarles, Espíritu de Dios, y que pueda ser de bendición, Señor, también para sus vidas. Y que pueda, Señor, pues afirmarnos, que esta palabra nos afirme y nos lleve, Padre, a mantenernos fieles a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Toca nuestras vidas y háblanos, Espíritu de Dios. Quita todo velo, quita toda ceguera, quita todo lo que esté estorbando. Y queremos, Señor, en esta hora escucharte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todos muy bendecidos. Y quiero en esta hora comenzar. Hoy quiero el tema, yo le puse privilegiado por Dios. Privilegiado por Dios. Y bueno, yo creo que si dispones tu corazón, Dios te va a hablar. Yo quiero decirte que en medio de la pandemia, en medio de lo que hemos estado viviendo. Yo creo que los años anteriores, el año pasado, eh, cuando comenzó todo lo de la pandemia, fueron tiempos muy difíciles. Gracias a Dios estamos ya como, por decir así, saliendo, ¿verdad?, de todo esto. Pero eso no significa de que no sean tiempos difíciles, ¿verdad? Sino que al contrario, eh, todas las cosas que están aconteciendo tienen un porqué, tienen un propósito, ¿verdad? Y yo siempre me mantuve en esa línea de decirles, de comentarles que la pandemia, lo que vino a hacer, lo que vino a exponer en estos tiempos fueron los corazones de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchos, por causa de la pandemia, retrocedieron. Y yo sé también que por causa de la pandemia, muchos, ah, ah, eh, hubo muchas limitantes, ¿verdad? Pero también la iglesia fue descubierta, por decir así. Fue la gente que asistía a una iglesia, fue, eh, se descubrió o se destapó lo que verdaderamente había en el corazón. Y no vengo a hablarte de pandemia, sino vengo a hablarte de lo privilegiados que nosotros estamos como hijos de Dios, ¿verdad? Pero sí quiero resaltar lo que es como por causa de lo que estábamos viviendo y que han sido años no fáciles, ha venido a ser como a exponer el corazón. Muchos durante ese tiempo yo les he hablado, les he dicho, se desviaron, otros de plano dejaron ya de congregarse, ¿verdad? Se desanimaron muchos, se enfriaron y algunos yo creo que adoptaron actitudes más carnales, ¿verdad? Actitudes más del mundo. ¿Por qué? Y no era tanto porque la pandemia los desvió, los confundió y eso los vino a sacar de onda, como decimos acá, sino que eso era lo que está en el corazón y de repente surgió todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente iba a salir con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Simplemente esto lo que vino a hacer fue como a orillarte para exponer la actitud de los deseos de tu corazón. Entonces yo creo que Dios está pidiendo que nosotros podamos perseverar, pero también yo puedo entender que
a muchos nos llevó en este tiempo a meternos más con el Señor, a buscarlo. Quizás hay cosas que no entendíamos, cosas que no supimos por qué razón pasaron, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra vida personal, las cosas que sucedieron. Pero te vuelvo a repetir, todo era con el propósito de exponer el corazón, lo que había en nosotros, ¿verdad? Porque Dios quiere limpiar su iglesia, Dios, el Señor quiere sanarla, quiere que camine en libertad y que romper ataduras, romper todo aquello que ha estado estorbando. Pero no se da a menos que salga a la luz todo aquello que ha estado en oculto. Y en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 12, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces dice que vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero dice, va a ser predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero antes dice que muchos se van a levantar, muchos van a ser engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que aconteció. Que muchos que pensaban estar firmes, como dice la palabra, mire que no caiga, ¿verdad? El que creía que estaba firme, resultó que no era así. Resultó que nada más vino la pandemia y lo que hizo fue destapar y descubrir lo que había en el corazón, ¿verdad? Descubrir lo que en los deseos de su carne o en el camino donde iba a estar para poder eh, 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 donde iba a quizás a flaquear, ¿no? Entonces yo creo que algo que es bien importante, algo que es bien importante es eh, el poder mantenernos fieles al Señor, es el poder perseverar, el poder seguir con el Señor, el poder estar en su palabra, el poder permanecer en su presencia, no importando la situación en la que nosotros nos encontremos, sino permanecer en Él. Yo digo una cosa, si tú no estás avanzando, si tú no estás creciendo, si tú no estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo, es porque tú estás retrocediendo. Y la palabra en el libro de Juan 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y una de las cosas que el Señor nos pide es que podamos permanecer en el Señor, que no nos separemos, que estemos pegados a Él, porque si estamos pegados a Él, a la vid, como dice su palabra, entonces vamos a poder dar fruto. Y aún si estamos pegados, dice que Él nos va a podar, Él nos va Él nos va a podar, Él va a hacer que pasemos esos procesos, ¿verdad? Pero ¿con qué fin? Con el fin de madurarnos, con el fin de que podamos crecer, con el fin de que podamos dar fruto. Así que yo te digo una cosa, a veces queremos nosotros acelerar los procesos de Dios, pero no podemos acelerarlos. O queremos simplemente darle la vuelta a los procesos del Señor, pero no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por cada uno de esos procesos, y yo creo que es con el fin de poder ser bendecidos, con el fin de poder ser poder meternos en el propósito del Señor. Así que yo creo que debemos nosotros de estar preparados y no andar como necios, como dice la palabra, no andar como necios pensando que el Señor tarda, que la venida del Señor, Él está tardando. Y yo hemos compartido, quizás has escuchado de mucha gente que puede hablar, de pastores que hablan acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Y recuerdo que en una de las prédicas que yo les daba, yo les compartía que en mis tiempos también, cuando yo estaba chica y conocí de la palabra del Señor, los grandes evangelistas
que hacían, que levantaban campañas y venían y predicaban y nos decían, Cristo viene pronto, Él se acerca, su venida está pronto, prepárate, así que santifícate, deja lo malo. Y eso como que a mí en lo personal me aterraba y me, me ponía así como que a pensar, yo decía, Señor, tú vas a venir. Y créame que a veces sí tenía días, pasaba días así como que no podía dormir bien porque estaba con aquello de que si el Señor viene y si yo no estoy lista, ¿verdad? Pero hoy en día eh, estamos en los tiempos también donde el Señor está preparando su venida y por esa razón todas estas cosas que estamos viviendo, que estamos pasando, tienen un porqué, tienen un propósito y nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, que no seamos necios, que no estemos viviendo como necios, pensando que el Señor tarda, que la venida del Señor es muy tardado, ¿verdad? Porque en el día menos pensado el Señor viene y si no estamos preparados, pues lo tremendo es de que pues se va uno a quedar, ¿verdad? Yo espero que nadie de los que están escuchando esta transmisión se quede, sino que nos estemos preparando para la venida del Señor. Prepárate, iglesia. Yo quiero animarte para que te puedas preparar. No vivamos como necios, no vivamos como insensatos, sino seamos como esas 5 vírgenes que fueron prudentes, esas 5 vírgenes que se prepararon con el aceite, esas 5 vírgenes que ya estaban sabiendo que el Señor, que el novio iba a venir. Y ellas esperaban que cuando viniera los encontraran listas. Yo te digo una cosa, prepárate. Tienes la oportunidad de congregarte, hazlo, hazlo. No porque ya están pasando las cosas o porque crees tú que la situación se ha calmado, vamos a volver a darle vuelo, como dicen en la hilacha, ¿verdad? O no, hay que prepararnos, hay que santificarnos, hay que buscarlo. Y mira, yo quiero entrar bien en tema. Yo no sé si tú conoces lo que es el shofar, pero la Biblia te habla acerca de ese shofar que se sonaba, ¿verdad? Que esos hombres lo tocaban. El shofar es un cuerno de carnero. Yo por ahí tenía uno y se me olvidó enseñarlos, mostrárselos, pero el shofar era un tipo de herramienta que se utilizaba para dar un anuncio, para dar una señal a otra montaña. Y te quiero hablar de esto porque de lo que es lo del shofar, porque tiene mucha simbología. Ahora, yo te decía que era un cuerno de carnera y era un tipo de herramienta que se utilizaba para dar un anuncio, para dar una señal a otra montaña, ¿no? A otro lugar. Entonces, había un día en específico que se llamaba el Día de las Trompetas. Y este representaba, eh, le estaba diciendo al pueblo, eh, a partir de hoy van a comenzar 10 días, eh, que se les llaman esos días, los días temibles de Adonai, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirte que cuando esto lo decía, lo dijo el Señor, ¿no? De que iban a tocar ese cuerno y lo que se iba a significar, yo te voy a decir lo que para el pueblo significaba el tocar esas trompetas y lo que significaban estos días, ¿verdad? Estos 10 días, eh, mira, escucha, ellos entendían, el pueblo de Israel, que acerca de los días temibles de Adonai, ellos entendían que por primera vez, después de tantos días que tiene el año, ellos entendían que somos pecadores, ¿verdad? Y como somos pecadores, nosotros necesitamos una intervención divina para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero ellos, fíjate, lo hacían una vez al año. Eh, entonces una vez al año, durante 10 días, ellos lo que hacían era recordaban que tenían que pedir perdón. Eso era lo que hacían. Entonces,
el sonido del shofar que comenzaba, era para darnos una llamada de atención, de que tenemos que ordenar nuestra vida espiritual para poder llegar a recibir el perdón, el, para poder llegar a, sí, a recibir el perdón, ¿verdad? Y eso hasta el día de hoy lo celebran en Israel. Ellos celebran esto del sonar el shofar y lo que representa en lo que es el perdón. Ahora, ustedes recuerdan que cuando donde se encontraba el arca del pacto, donde iba el sacerdote y entraba una vez al año en el templo, en el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, si el Señor no encontraba en él santidad, si no se agraciaba de él, automáticamente este sacerdote, el sumo sacerdote, caía como muerto. Y nadie podía entrar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Imagínate. Así que el sumo sacerdote estaba amarrado en su piel, le amarraba una cuerda, y cuando los que estaban afuera sentían el golpe, porque los demás sumos sacerdotes se encontraban en el lugar santo, donde estaba el candelabro de 7 brazos, ¿verdad? Donde había un velo, y, y atrás de ese velo, del otro lado, era donde estaba el arca del pacto. Y donde estaba, en esa arca estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley, y estaba una parte del maná que durante 40 años habían sido, el pueblo de Israel había sido alimentados en el desierto. Así que solamente una vez al año el sacerdote tenía acceso para ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Movían la cortina y entraba el sacerdote. Pero si el Señor decía no, ese sumo sacerdote que estaba de aquel lado, si caía como muerto, entonces los que estaban de este lado, los sacerdotes, lo que hacían era jalar el cuerpo, si caía como muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaban del otro lado los sacerdotes, ¿verdad? Si el otro que estaba en el lugar santísimo ya había caído como muerto, lo tenían que jalar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién tenía que entrar? Pues los que estaban en esa fila, los que estaban en ese lugar. Entonces entraban. ¿Y sabes lo que estaban ellos esperando? Ellos estaban esperando el sonido del shofar para que se terminara el día. Porque yo creo que ellos no querían entrar ahí, ¿verdad? Porque imagínate, tú sabes que vas a entrar, y y tú no podías decir que en aquel entonces tú no tenías pecado, ¿verdad? Tú no podías decir, ¿por qué? Porque enseguida si había pecado, caían como muertos y los tenían que jalar, porque recuerda que les ponían ese hilo en el pie. Y entonces, ¿quién entraba? Si ya no había alguien que representara, que hablara con Dios y que representara al pueblo. Entonces, ¿sabes quién era? El que seguía en la fila, el otro sacerdote. Entonces yo creo que el sentir de los sacerdotes era como que ya que suene el shofar, ya que suene el shofar, para que ya pase ese tiempo, ¿no? Entonces, ahora, nosotros no podemos decir que no tenemos pecados, ¿verdad? Y yo creo que, eh, imagínate el sacerdote, entraban así en fila ellos, ¿verdad? Y no sabemos cuántos sacerdotes habían en ese lugar. Todos, todos ellos eran de la línea de arónica. Entonces, hasta que el Señor en uno hallaba gracia, y aquel que salía, cuando salía a los levitas, los que hacían, era que tomaban el shofar y comenzaban a adorar al Señor, ¿verdad? Diciendo, el Señor nos ha entregado un año más de perdón. O sea, esto es interesante, porque si el sacerdote salía de ese lugar santísimo con vida, significaba de que el Señor les estaba regalando un año más de perdón, un año más de perdón, un año más de perdón. Y, y se terminaba, ¿verdad? Era tan fácil porque
Yo creo que para el pueblo, para toda la gente que esperaba, era tan fácil. Era muy fácil el esperar nada más. ¿Por qué? Porque el pueblo iban nada más a Jerusalén y ellos lo que tenían que hacer era esperar si la persona salía con vida o no, ¿verdad? Si salía con vida, entonces ellos decían, bueno, pues Dios nos está regalando nuevamente otro año más de perdón, ¿verdad? Y sigamos adelante y en fin. No sé si me estoy explicando, pero con eso te estoy diciendo, era difícil para el que tenía que entrar al lugar santísimo, porque si del todo no estaba limpio, ahí caía como muerto. Y entonces el que tenía que entrar era el que seguía, el otro sacerdote tenía que entrar, ¿verdad? Y si no, no estaba limpio o no era agraciado, ¿sabes? Entonces también caía como muerto hasta que había uno y que entonces salía con vida. Entonces el pueblo hacía fiesta y decía, wow, eso significaba que el Señor nos está regalando un año más de gracia, un año de perdón, de perdón. Entonces yo te digo, para el pueblo que esperaba, era muy fácil. Entonces, ¿sabes qué era lo que hacía? Ellos decían, wow, tenemos un año más de perdón, pues sigamos dándole vuelo a la carne, sigamos con fiesta, sigamos bailando, haciendo de todo. Total, el año que viene vendrá otro sacerdote y que nuevamente va a poder entrar, ¿verdad? Va a entrar y pues va a ser, si es agraciado, bueno, el Señor nos vuelve a regalar otro año más de perdón. Otro año más de perdón. Y oh, Dios nos ha puesto en una tierra de bendición, en una tierra de privilegio. Sabes, no sé si tú te has dado cuenta donde hay videos eh, que puedes observar ahí en lo que son los videos de Israel, ¿verdad? En el muro de los lamentos, cómo la gente llega eh, y algunos están vestidos de negro, y ellos tienen hacen oración, oran las 24 horas y están como en este movimiento, ese vaivén, ¿verdad? Los 365 días del año ellos oran, ¿verdad? Y ellos creen que está escuchando y que Dios les va a hablar. Pero sabes, no es así. Yo en lo personal pienso que es así. El Señor no puede hacer algo con ellos a causa de los gentiles. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque por gracia, por gracia, lo que hizo el Señor fue que nos extendió esa posibilidad de ganar más tiempo para que más personas sean alcanzadas, para que más personas puedan ser alcanzadas. Así que en estos 2 años de pandemia, Dios nos movió todo. Recuerda que en Jerusalén, hace 2000 años atrás, el Señor les dio un último mensaje, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, y dices que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué fue lo que aconteció con los discípulos ah, después de que vino el Espíritu Santo, después de que el Señor estuvo con ellos y habló y todo? Y dice que Pedro se levanta y da su primer discurso, su primer mensaje. Y de ese primer mensaje, 3000 personas se convirtieron. Luego vemos que Pedro da un segundo mensaje y de ese segundo mensaje se convirtieron 5000 personas. 5000 personas. Estamos hablando de que son 8000 personas convertidas con 2 mensajes. Con 2 mensajes. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero ¿cuántos mensajes hemos dado?
¿Cuántos mensajes se han dado? ¿Verdad? ¿Y cuántas personas son las que se convierten? ¿Cuántas personas son las que vienen a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas son las que vienen a los pies de Cristo? Y yo creo que tenemos, tenemos que valorar lo que el Señor nos ha estado... perdón, me están diciendo que casi no escuchan. A ver, perdón. Yo quiero que podamos valorar lo que el Señor nos ha estado eh, dando. Porque si con Pedro, con 2 discursos que dio, con 2 mensajes que él dio, fueron convertidos 8,000 personas. Y hoy en día estamos dando, ¿cuántos mensajes no se han dado? ¿Verdad? Si tú buscas en YouTube cuántos mensajes se dan, cuántas personas vienen a Cristo, cuántos. ¿Eso de qué me habla? De que la gente hoy en día está siendo confundida. La gente hoy en día está dándole más lugar o importancia a las cosas de este mundo que la misma palabra de Dios. Le da más importancia a sus necesidades que lo que es el reino de Dios. Con 2 discursos, 8,000 personas fueron convertidas. Yo me imagino que en ese tiempo procuraban a Pedro o estaban, no sé, wow, porque en Jerusalén, imagínense, Pedro era como que el evangelista ahí en Jerusalén, era conocido, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Ahora imagínate, entonces, ahora imagínate, el Sanedrín tenía miedo de tocar a Pedro. ¿Por qué? Porque era el apóstol de Jerusalén, era el apóstol, pero parece que después de ese tiempo, vemos que aparece Esteban. Esteban sale a escena, ustedes lo han leído en Hechos, ¿verdad? Y empieza él a confrontarse con los líderes religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Y no podían contra el espíritu que estaba en Esteban, y se enojaron tanto que lo que hicieron fue que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta darle muerte. Pero luego aparece Pablo y que dice que él asentía en aquella situación lo que había acontecido, y después de eso dice que empieza la persecución en Jerusalén. Wow, tremendo. Así que la persecución que seguía era exactamente el plan de Dios. Te voy a decir por qué. Porque a donde fueron perseguidos, dice que fueron en Judea y en Samaria. Fueron perseguidas. O sea, que cuando viene la pandemia, no siempre o no todo es negativo o no fue negativo, ¿verdad? El hecho de que haya venido la pandemia, te voy a decir en qué sentido. Porque yo comencé diciéndote, vino a exponer lo que había, lo que estaba en el corazón. Y gloria a Dios que salió lo que estaba, lo que realmente uno es. Porque como dice la palabra, para que se santifique más, el que es santo, santifíquese más. El que es santo, que se santifique, ¿verdad? Pero yo creo que con lo que aconteció, con la pandemia y todo, nosotros tenemos que aprender la enseñanza que nos dejó. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos, entonces siempre nos vamos a estar quejando. Siempre nos vamos a estar quejando y vamos a permanecer en esa queja, ¿verdad? No, es que me afectó, no, en mis finanzas, en mi familia, en mi salud, en fin. Yo creo que Dios nos da nuevamente una llamada de atención a no acomodarnos,
a no acomodarnos. Aunque Israel, fíjate, es el reloj profético de parte de Dios, pero yo creo que Israel no está en este momento en la mira del Señor, sino somos nosotros. ¿Sí? Los gentiles somos nosotros, porque nosotros recibimos por gracia el Espíritu Santo y nosotros tenemos revelación del Espíritu Santo. Y sabes, y en cualquier momento tú sabes que Dios se manifiesta y Él nos puede hablar. Pero imagínate, o sea, Dios lo hace así, imagínate. Y la gente que el Señor dijo que había elegido al pueblo, a Israel, hoy en día llevan sus hojitas de oración y las meten en el muro de los lamentos y ahí se pasan tiempo orando las 24 horas, los 365 días del año y piensan que esas largas oraciones van a ser respondidas. Y sabes, el Señor los hizo a un lado para que el Evangelio llegara ahora a nosotros. Y sabes, llega a nosotros, llega a los gentiles, llega a México, llega a diferentes países. Y sin embargo, ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia no está valorando la palabra. La iglesia está diciendo, yo prefiero quedarme en casa y no congregarme. La iglesia está siendo perezosa, está siendo muy cómoda y no está dando los pasos que el Señor nos está pidiendo. Y sabes, va a llegar un momento en que el Señor va a venir y no vaya a ser que la iglesia esté distraída, esté en fiestas, esté tan cómoda, descansando, pero no se está preparando. No se está preparando. Y yo te decía, en aquel entonces Pedro se aventó 2 discursos y de esos 2 discursos en el primero fueron 3,000 y en el segundo fueron 5,000 personas que fueron alcanzadas. Y cuánta palabra, cuánta predicación se da y no se está valorando y la gente no viene al Señor. Y yo creo que la pandemia fue con el propósito como para que el Señor nos dijo, te estoy moviendo el tapete, te quiero incomodar. Pero muchos no les incomodó, sino dijeron, al contrario, me acomodo más, ¿verdad? Pero eran aquellos a los que se acomodaron más, los que dijeron, ya no me congrego, los que dijeron, ay, luego el Señor tarda, fueron aquellos donde simplemente salió de su corazón lo que había, lo que había. Así que no debemos de acomodarnos. Y yo te digo, aunque Israel es el reloj profético de parte de Dios, Israel no está en este momento en la mira del Señor, sino somos nosotros. Somos nosotros. Y nosotros recibimos al Espíritu Santo por gracia y en cualquier lugar, en cualquier momento, Él es el que está con nosotros y Él te puede hablar, Él nos habla, Él se quiere manifestar y Él se manifiesta a través de nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros nos toca representar lo que por gracia recibimos. No le toca al pueblo judío, no le toca al pueblo judío. Sabes, en la Biblia habla y dice en Romanos que le preguntan, hace una pregunta, ¿será que Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Será que Dios se ha de su pueblo? Pero Pablo dice, por supuesto que no, sino por su transgresión fueron el alcance de la salvación para los gentiles. Pues cuanto más, verás, será su restauración, sino que vida entre los muertos. Significa de que Israel va a volver a escena. Pero sabes, imagínate el pueblo de Israel, los judíos llegando, ¿verdad? Llegando nuevamente a los pies del Señor. Los que estaban negando nuevamente regresan.
Y dice en la palabra en Zacarías, y verán al que fue traspasado y llorarán amargamente. Y llorarán amargamente. ¿Sabes lo que hizo el Señor con su pueblo? Lo que hizo fue como poner una venda en sus ojos, ¿verdad? Puso una venda a su primogénito y lo que hizo fue que aquel primogénito empezó a caminar sin dirección. Recuerda a su primogénito, Israel. Empezó a caminar sin dirección, él empezó a chocar contra una pared, él empezó a dañarse, a lastimarse, etcétera, etcétera. Mientras esto le está pasando a Israel, el Señor está cuidando de nosotros. Wow. El Señor está cuidando de ti. El Señor está cuidando de ti. El Señor está a la puerta. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Sabes, yo creo que en medio de ese holocausto, en medio de lo que pasó, cada judío que se fue sin Cristo, fue para que tú y yo ahora estemos hoy en día, por gracia del Señor, estemos a sus pies, estemos hoy en día, fuésemos rescatados. Entonces yo no sé si tú puedes ver esto, pero a mí se me hace tremendo el saber que el Señor hizo así a un lado a su pueblo para que hoy en día tú y yo pudiésemos eh, entregarnos, para que ahora tuviéramos la libertad, la oportunidad de poder acercarnos a Él. Tú y yo tuviéramos la oportunidad y sabes, no puedes desaprovechar esa oportunidad de acercarte a Él, de volver a Él, de reencontrarte con el Señor. Sabes, no hay mucho tiempo. El Señor viene por su iglesia, el Señor está a la puerta, pero tú no puedes jugar. El Señor viene. Yo creo que si tú tienes el lugar de un lugar donde congregarte, dale gracias a Dios por ese lugar que tienes donde congregarte, pero no desaproveches la oportunidad que Dios te ha dado. No desaproveches esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor de verdad es un Dios que Él cumple su palabra. Él dijo que iba a venir y Él va a regresar. Pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando para esa venida del Señor? ¿Cómo estás tú alimentándote, apartándote, santificándote para el Señor? ¿Sabes? El pueblo de Israel esperaban que tocaran ese shofar, ¿verdad? Y el sacerdote entraba, ¿verdad? Para poder tener un año de perdón de pecados, ¿verdad? Pero sabes, tú y yo lo tenemos todos los días. Y tan solo con el decirle, perdóname Señor, Él viene a tu vida, Él viene a morar a nuestra vida. Él te puede perdonar, Él me puede limpiar, Él me puede sanar, me puede restaurar. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? El Señor hizo a un lado a su pueblo para darte lugar a ti. Para darte lugar a ti. ¿Sabes por qué? Porque un día también va a ser restaurado nuevamente, va a regresar su pueblo, ¿verdad? Pero sabes, yo creo que debemos de darle gracias al Señor por llamarnos sus hijos, porque Él nos ha hecho su hijo. Sus hijos somos y debemos darle gracias al Señor porque tenemos esa libertad. ¿Sabes por qué le debemos dar gracias? Porque Él nos ama. Porque nos ama, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se ha olvidado de ti. Y yo estoy muy, muy agradecida con mi Dios. Y por esa razón yo le quiero servir, por esa razón yo le quiero buscar, porque por gracia Él me ha rescatado, por gracia Él me ha levantado, Él me ha purificado, Él me ha dado una oportunidad. Estamos en la mira del Señor. El Señor nos está viendo. No desaproveches la oportunidad. Yo quiero en este momento orar por ti
para que puedas darle gracias a Dios por la oportunidad que te ha dado, el privilegio que tú tienes para poder acercarte al Señor, para estar en su camino, para poder congregarte, para poder buscarlo. Porque cuando el Señor nos miró y a través del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, ¿verdad? De cómo él habla en la palabra, en la Biblia, como las cartas de Pablo o también lo que son, lo que escribió Pedro, o sea, cómo pueden edificar tu vida, pueden bendecirte. Pero recuerda, Pedro, dos sermones, dos prédicas se aventó y fueron alcanzados 8,000 personas. Imagínate. Ahora, valoremos lo que Dios nos ha dado, valoremos la oportunidad que tenemos de poder escuchar la palabra y de poder ser bendecidos, de poder escuchar la palabra y de poder ser edificados y también edificar a otros. Comparte el mensaje. Tú no sabes en qué momento el Señor viene, pero lo que sí sabemos, debemos de saber es de que debemos estar preparados, debemos de estar alimentándonos del Señor y no echemos en saco roto todo lo que nos enseña el Señor, todo lo que nos hablan a través de los pastores, a través de la palabra del Señor. Valoremos lo que tenemos. Yo quise darte esto porque no podemos acomodarnos. La iglesia, sabes, no puedes acomodarte porque el Señor, yo creo que Él viene y no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Y yo quiero que tú le puedas dar en esta hora, darle gracias al Señor por el lugar que tú tienes, en el lugar donde congregarte, por tus pastores, por lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Y yo te digo, no lo desaproveches. No lo desaproveches. Santifiquémonos para el Señor. Amén. Padre, en este momento quiero levantar a tu iglesia y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a despertar. Ayúdanos, Señor, a valorar la oportunidad y este privilegio que tenemos de poder estar en tu camino, de poder estar escuchando con libertad tu palabra, Señor. Mientras que para el pueblo, tu pueblo Israel, todavía tiene un velo, Señor, y hasta hoy en día no puede ver. Y que aún fue con el propósito, Señor, para darle lugar a los gentiles, al pueblo, Señor. Y por causa de esto, de que tú a tu pueblo lo hiciste a un lado, fue con el propósito, Señor, de que nosotros pudiésemos ser alcanzados a través del Evangelio. Como los discípulos empezaron a extender ese Evangelio, esa verdad. Y entonces nosotros tenemos que vivir agradecidos y no desaprovechando el tiempo, porque tu venida está cerca, Señor. Porque tu venida está cerca. Que seamos sensatos, Señor. Que seamos gente prudente. Que seamos, Señor, sabios, Señor. Que seamos, Señor, entendidos. Que podamos ser, Padre, obedientes a tu palabra y santificarnos. Porque si por un hombre, antiguamente, un hombre era el que entraba, y si no estaba bien, pues era el que pagaba el precio porque moría y tenía que entrar otro. Y por causa de lo que él realizaba, lo que él hacía, todo el pueblo tenía 1 año de perdón. Nosotros, que tan solo con una oración, con un platicar contigo, con tan solo el decirte perdóname, podemos ser limpiados y perdonados. Y no tenemos que esperar hasta que un sumo sacerdote entre. Ahora, Señor, que aprendamos a valorar todo lo que tú nos has enseñado, lo que nos estás, oh Dios, entregando, Señor, a través de los pastores, a través de la iglesia, a través de la palabra, Señor. Que valoremos, Señor, cada momento, cada mensaje que tú nos das. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos.
en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque yo declaro, Señor, que hay gente, Padre, que permanece fiel a ti, fiel a tu palabra, fiel, Señor, en tu camino, Señor, y que no se desviará jamás, sino se santifica cada día sabiendo que los días que vivimos son malos. Nos preparamos para ti, Señor. Que nuestro amor no se enfríe, Señor. Que nuestro amor, Señor, permanezca encendido por tu palabra. Que permanezcamos en fuego, Señor, perseverando en buscarte, en conocerte, en amarte. Te lo pido, Señor, que valoremos estas reuniones que tenemos aún online, Señor, pero también presencial, que podamos valorar, Señor, cada reunión, Señor, y que seamos fieles al congregarnos, fieles al buscarte, y que nos santifiquemos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues yo espero que esta palabra, amada iglesia, te haya bendecido, te haya hablado a tu corazón. Te mostré el panorama de lo que la pandemia vino a hacer, a sacar, a exponer lo que había en el corazón. Pero también te llevé en el proceso, en cómo se encuentra, cómo estaba, cómo lo que pasó, lo que aconteció con el pueblo de Israel, y cómo hoy en día se encuentra el pueblo de Israel, pero también lo que a través de que el Señor hizo a un lado a su pueblo para darnos a nosotros la oportunidad de ser alcanzados, y que han sido muchos millones, tanta gente que ha sido alcanzada, pero también mucha gente de los que un día estuvieron buscando al Señor, muchos también se han enfriado y se han alejado y no se congregan, y pensando que el Señor tarda en venir. Pero déjame decirte que el Señor no tarda, sino que por causa de aquellos que todavía les está dando la oportunidad para que se acerquen al Señor, para que vengan a sus pies. Por eso el Señor está, si podemos llamarlo así, Él está tardando, pero no es por causa de que el Señor ya se retardó, se le pasó el tiempo. No, para nada, sino por causa de sus escogidos, y por causa de que el Señor siempre está extendiendo su misericordia a favor de nosotros. Es por esa razón que el Señor está esperando a que tú y yo permanezcamos fieles, pero también que más se unan al redil, que más se unan al cuerpo de Cristo. Amén. Si acabas de escuchar este mensaje, yo te voy a invitar, compártelo para que puedan ser de bendición. Y bueno, y quiero invitar a aquellos que nunca le han dicho a Jesús: ven a mi vida. Quiero hacer una oración por ti y quiero que repitas. Si es la primera vez que vas a hacer esta oración, repite conmigo. Dile: Padre, perdona mis pecados. Gracias por el sacrificio en la cruz. Y gracias porque tengo el privilegio, Señor, de poder clamar a ti, Señor, clamar a tu sangre, y tu sangre me puede limpiar, tu sangre me puede purificar. Me arrepiento de mis pecados y en esta hora te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y gracias por limpiarme, gracias porque yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Gracias, que perseveremos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues amada iglesia y aquellos que recibieron a Cristo por primera vez, les animo, lean la palabra de Dios, oren a Dios y congréguense. Nosotros estamos en el Hotel Quirios todos los domingos a las 11 de la mañana. Nos reunimos y yo quiero verte ahí con nosotros. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te quiero animar e invitar para que puedas asistir y formes parte de esta gran familia de Sin Límites. Sin Límites en Veracruz estamos, y para que puedas ir a la casa del Espíritu Santo, Sin Límites en la presencia del Señor. Amén.
Y bueno, pues recordarte también que tenemos siempre estos online los jueves a las 8 y bueno, para que puedas compartirlo, y las reuniones presenciales únicamente son los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Comparte esta transmisión y sé de bendición a otros. Amada iglesia, Dios les bendiga, les amamos y que tengan una bendecida noche. Chao.